Bueno, mis queridos, este es un saludo en medio de la presión de nuestra selección Colombia para ir a las eliminatorias de Qatar. Hoy vengo con algo relacionado con el tema de la selección Colombia y de las eliminatorias. Vamos a orar, ¿les parece? Bienvenidos a todos los hombres de bien, a los que se conectan, a los que están ahí en línea, bienvenidos, y a aquellos que se están conectando posterior también bienvenidos. Padre, gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de disfrutar de un partido, de ver un partido, de emocionarnos con nuestra selección Colombia, de ver a otras selecciones y a otros jugadores, Señor, cómo han crecido en sus rendimientos y en sus habilidades deportivas, Dios. Gracias, Dios, porque esto trae también alegría, y aunque en algunas ocasiones si llegáramos a perder o si el partido no sale tal cual como resultar y tenemos que irnos a repechaje, en fin, Señor, nos das un tema para hablar, para discutir, para pensar, para volvernos como técnicos, Señor. Oramos hoy en nombre de Jesús por los jugadores de nuestro equipo, de nuestra selección. Bendícelo, Señor, bendice al técnico, Señor, y bendícenos a nosotros, porque finalmente nosotros en nuestras casas somos también como aquellos directores técnicos cuando fungimos como hombres de cabeza, Señor, como aquella cabeza en el lugar cuando tú nos has puesto con ese rol específico. Y para aquellos que son solteros, uno, están aprendiendo, y dos, aunque a veces no pareciera, también ese rol es importante porque ustedes jóvenes en sus casas tienen esa oportunidad de hablar y dirigir a sus padres una palabra de enseñanza al Señor. Oramos en el nombre de Jesús con la guía del Espíritu Santo, y los hombres de bien decimos amén. Muy bien, acompáñenme por favor al libro de Proverbios capítulo 24, verso número 9. Proverbios 24, 9 dice, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. Si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. La Nueva Versión Internacional dice, si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fuerza. Bueno, escuchaba ayer a unos comentaristas de una emisora nacional en un programa que tienen en las horas de la tarde frente a todo lo que son comentarios de deportivos y todo lo demás. Y uno de ellos hablaba acerca de unos tenistas, pero sobre todo hablaba de Djokovic, y decía que este hombre citaba a una deportista que había ganado muchos premios del Grand Slam y había sido o ha sido una de las mejores deportistas en cuanto al tenis. Kim Clijsters dice que esta persona dijo alguna vez que no todos los seres humanos están llamados a soportar la presión, no todos los seres humanos están dotados para soportar la presión. Bueno, quizás hay cierta sabiduría en esas palabras, pero cuando usted y yo somos creyentes entendemos que no somos como aquellos seres humanos, sino somos como los seres humanos que hemos sido dotados para soportar la presión, porque en la Nueva Versión Internacional dice, si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fuerza. Y recuerda que nosotros tenemos una fuerza que sobrepasa todo entendimiento. Sobrepasa el entendimiento en que dice el Señor que Él renueva nuestras fuerzas como las del búfalo, que nos remonta a las alturas como las águilas, que podremos estar cansados pero que no nos fatigaremos, que podremos estar realmente agotados pero nos levantaremos. Fíjate que la versión de la traducción viviente dice, si fallas bajo presión. Y es que cuando este tenista hablaba acerca de la presión que tiene un jugador de tenis o un jugador de fútbol o un atleta en una pista de atletismo o frente al salto de pértiga y todo lo demás, la presión es muy fuerte, desde luego. Pero también usted y yo como hombres vamos a enfrentar y enfrentamos a la vez también momentos de presión muy fuertes cuando decidimos si tomamos o no un camino, si hacemos o no esta acción en casa, si es pertinente desarrollar una disciplina frente a los muchachos, si emprendemos o no emprendemos un negocio, si estamos haciendo un correcto y un buen uso de nuestras finanzas y si los estamos administrando de manera correcta. Es decir, nosotros estamos llamados a la presión, pero sobre todo a soportarla, y no solamente a soportarla, sino a sobrepasarla y a llevarla. ¿Por qué? El diseño del ser humano, hablando del hombre, es muy distinto al diseño del ser humano llamado mujer. El género masculino versus el género femenino no es que estén en disputa. La mujer es más intuitiva, la mujer está más llamada al sentimiento, la mujer es más sensible y por eso percibe con mejor facilidad
la misericordia, es más sensible frente a la debilidad de algunos, es más dada frente a ayudar a otros y a aportar frente a esos momentos difíciles en cuestiones sentimentales. Nosotros somos más racionales, somos más, por así decirlo, más aplomados, más aterrizados, somos más de tierra. No es que nuestra tierra sea la madre tierra, no, sino que nosotros como seres humanos varones, como hombres que somos del sexo masculino, tenemos un diseño, es un diseño providencial, es un diseño que Dios hizo para que tú y yo fuésemos la cabeza y pudiéramos soportar todo tipo de presión. Pero lo podemos soportar no solamente por nuestra contextura como hombres, sino también lo podemos soportar cuando nosotros tenemos nuestra fortaleza, nuestra fuerza, nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios Padre. Así de que como hombres de bien que somos tú y yo, tenemos que tener presente que hemos de buscar siempre en la mañana la fuerza del Señor. La palabra del Señor nos da fuerza para avanzar en el día. En la medida que transcurra el día, media mañana, mediodía, media tarde, a la tarde, la vespertina, a la noche, debemos hacer un rápido recorrido sobre las cosas que están ocurriendo y volver al Señor con esos pequeños mensajes para poder retomar fuerzas. No en vano dice la palabra de Dios que cobremos ánimo. Y por esa razón, nosotros como hombres, varones, como del sexo masculino, como aquello que representamos nosotros dentro del género humano, la masculinidad, estamos dotados para soportar la presión. Les decía que la mujer es más intuitiva, más frágil, más sensible, más dada a la misericordia, más dada a percibir el dolor y a poder entender o comprender los sentimientos de las personas. Nosotros no es que seamos recios, burdos, no, sino que somos más tranquilos y podemos pensar con mayor seguridad y certeza frente a una situación de gran presión. Este hombre, y me refiero al periodista que hacía mención de la radio en el día de ayer, en la tarde de ayer, hablaba frente al caso de nuestra selección Colombia y tomaba como eje central aquel comentario de Djokovic frente a aquel comentario que hacía aquella tenista campeona de con grandes triunfos en el tenis. Decía este hombre: la selección Colombia en estos momentos está atravesando un momento de presión muy fuerte porque estamos a puertas de la eliminatoria. O estamos dentro o estamos por fuera. Se decía que antes del partido de Bolivia teníamos a tantos puntos de expectativa, pero empatamos con Bolivia y ahora estamos frente a un Chile que quizás vaya bueno, quiero aquí hacer un paréntesis. No soy comentarista deportivo, sino estoy trayendo a colación lo que este hombre estaba mencionando. Entonces decía que estamos frente a un Chile que tiene muy buen fútbol y que en su medio campo tiene deportistas de gran talento como lo es Vidal, que hicieron un muy buen partido frente a Brasil y que aunque Brasil les marcó un gol, bueno, y no sé si marcó más goles, decía este hombre que le hicieron muy buen partido y que Chile podía hacer mucha presión sobre Colombia. Por tanto, nuestro equipo colombiano debería tener hombres en la cancha que fueran capaces de soportar la presión. No jóvenes, porque a veces el joven es guiado a moverse por emociones, por la corteza límbica y no por la corteza prefrontal como lo hacemos nosotros los que ya pasamos los 25 años. Entonces tenemos que tener presente que este hombre, cuando hace mención de que debería estar jugando tal o cual jugador, que por qué no traen a tal o cual jugador, nosotros tenemos que tener presente que ese jugador, que aquel jugador que está ahí en la cancha soporta gran presión. Es como tomar una llave de color verde para abrir un candado que está en la calle y entonces nosotros decir: no importa que estén allá afuera tocando, no importa que estén llamando, no importa, nosotros con aquella llave verde que está allá afuera vamos a poder nosotros decir: vamos a liberar la presión y vamos a sosegar este tiempo de tensión para poder manejar la presión. Bueno, entonces, ¿qué tenemos de frente, muchachos? Tenemos de frente que nosotros, la palabra del Señor nos dice que debemos aprender, que debemos saber que hay un momento en el cual usted y yo vamos a pasar por momentos de gran presión, pero que si falla en un momento de presión nuestra fortaleza, entonces es que estamos depositando nuestra fortaleza, nuestra fuerza es en nosotros mismos, no en el Señor. Que debemos fortalecernos es en el Señor para poder soportar todo tipo de presión, y por eso, sin importar que sea lo que llegue. Voy al libro de Mateo, por favor, ayúdenme con Mateo 6.
6:33 dice: por lo tanto no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes, cada día tiene ya sus problemas. Entonces, ¿cuál es el problema? Y estamos jugando ahora con el término de la Selección Colombia. ¿Cuál es el problema que la tiene la Selección Colombia hoy? Pues que tiene que ganar, que tenía que ganar. No sé si esto ya pasó, si lo estás escuchando cuando ya pasó el partido, porque en ese momento se está transmitiendo. No sé si hay alguna situación puntual frente al hecho de que no se haya podido mejorar el puntaje, ¿cierto? Y si de alguna manera la presión es muy fuerte, nosotros debemos ser capaces de saber que si ya acabamos de anotar un gol en este momento, siendo las 6:20 y tanto de la tarde, se acaba de anotar un gol Colombia, debemos saber soportar la presión para poder entonces aspirar a las eliminatorias de Qatar. Este hombre decía, el comentarista, que debían colocarse en la cancha jugadores de gran peso, pero sobre todo capaces de soportar gran presión. Este hombre decía que era necesaria la fortaleza y la capacidad de resistir la presión para pensar con cabeza fría, con calma. Para eso nos hizo el Señor, para pensar frente a situaciones difíciles y estar sosegados y no alborotados y corriendo de un lado al otro. Entonces, mi querido, hemos de tener presente que usted y yo fuimos dotados para soportar presiones, para pasar presiones, para vivir en momentos de presión, pero no de caer. ¿Por qué? Porque vamos al Señor y colocamos en Él nuestra fuerza. Él es nuestra fuerza, no somos nosotros. Él es nuestra fuerza. Él es el que nos da alimento y nos da la capacidad para poder soportar. Miren lo que dice Hebreos 12:2. Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse. Y aquí estamos viendo que vemos el ejemplo de Jesús. ¿Y Jesús en quién deposita toda su fuerza y toda su esperanza? Pues en Dios Padre. Pues entonces, para que tú y yo podamos soportar momentos de presión y de gran estrés, debemos siempre buscarlo en la mañana y descansar y reposar en Él. Por eso es que usted y yo debemos en cada momento tener siempre presente que no es en nuestra fuerza, nuestros recursos, nuestras habilidades, nuestra estrategia, sino es primero buscar al Señor. Y de esta manera podemos jugar en cualquier situación, en cualquier evento. De esta manera podemos enfrentar los momentos más difíciles. Usted y yo fuimos diseñados para la presión. No nuestras esposas, no nuestras madres, no nuestras hermanas. No, nosotros los varones fuimos diseñados para soportar gran presión. Lo que pasa es que ante una gran presión, una mujer sencillamente dice: bueno, no hay hombre que tome el camino, no hay hombre que tome las riendas, entonces voy a hacerlo. ¿Y sabes qué hace? Esa mujer va con el Señor y el Señor se hace su fuerza, su fortaleza. Recuerda que el ejemplo tuyo y mío es el de Jesús. Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse. Porque tenemos en Jesús el ejemplo. Porque tenemos en Jesús aquella persona, ser humano, varón, que ante cualquier situación de presión siempre salió adelante. Tú y yo tenemos que tener esta consideración, mi querido. Nosotros somos capaces de pasar cualquier momento de presión si nuestra fuerza es el Señor. Si nuestra fuerza y nuestra fortaleza está en el Señor, no en nosotros. Entonces, redondeando todos estos temas, redondeando todo este asunto y redondeando sobre todo 24, 9, 10 de Proverbios, en nueva versión, en la traducción viviente: si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. Entonces debemos tener presente, mi querido, que nosotros podremos soportar la presión si nuestra fuerza y nuestra fortaleza es Dios y está en Dios. Por eso tenemos que buscarlo. Entonces, el equipo de Colombia y el técnico tendrá que colocar hombres capacitados con mentalidad sobria, de tenacidad, habilitados para soportar la presión, y entonces podrán sacar un mejor partido para nuestra selección y quizás entonces coger un buen punto y llegar a las semifinales. ¿Les parece si oramos para concluir? Vamos a orar. Padre, gracias, porque a través de esto que vemos de la selección Colombia y la presión, nosotros también nos vemos abocados, Señor, nos vemos enfrentados a momentos de presión.
Y hoy queremos pedirte de corazón que nos ayudes para poder entender acerca de la capacidad que nos diste para sobrepasar la presión, Señor. Bendícenos, guíanos, oriéntanos, Señor. Ayúdanos para ser aquellos que, sin importar la situación más difícil, primero vayamos a ti, porque tú eres nuestra fuerza y tú eres nuestra fortaleza. Y entonces podamos sencillamente declarar que no nos rendimos ante un problema, que demostramos realmente nuestra fuerza y nuestro carácter, porque nuestra fuerza y nuestro carácter provienen de ti. La traducción del lenguaje actual dice: quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. Y nosotros somos de aquellos que mostramos nuestra fuerza y nuestro carácter, porque tú nos has dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y somos dotados y hemos sido dotados para soportar la presión. Oramos en el nombre de Jesús con la guía de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, y ojalá que gane Colombia. Así de que ahí nos vemos. Chao, nos vemos.